Mucha gente nos ha llamado preguntando dónde se encuentra Templo Cristiano Logos. Solamente vea el mapa. Estamos en el 985 Loma Verde, en el este de la ciudad. Tenemos nuestra escuela dominical el día de mañana a las 11, teniendo clases para todas las edades, para niños, para jóvenes y para adultos. A las 12:30 tenemos nuestro culto de adoración y de alabanza, de predicación. Le invitamos a que venga, pero no venga solo, venga con su familia, porque Templo Cristiano Logos es para toda la familia. Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versos 1 al 8. La palabra del Señor dice en el nombre de Jesús: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros. Y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos. Y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló, aleluya, ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. La Biblia nos cuenta que todo ese día el Maestro Jesucristo estaba predicando. Pasó el día ocupado, porque Jesús no perdía el tiempo, mis queridos hermanos. Jesús no tomaba vacaciones, Jesús no reposaba. Él dijo: vengo a hacer la voluntad de mi Padre. Por horas se pasó el tiempo enseñando. Y San Marcos nos cuenta que al llegar la noche, seguramente estaba cansadísimo. Todo el día predicando, atendiendo a centenas, quizá miles de gentes. Entonces debió estar cansadísimo, porque Jesús, aunque era Dios, también era hombre, 100% hombre. Y también sentía los efectos físicos del cansancio, las trasnochadas y el trabajo. Y los discípulos, cuando acabó de predicar, dijeron: qué suave, es hora de descansar, es hora de dormirnos. Ya era hora. Hasta que por fin Cristo podría ya reposar un poco. Pero el Señor, interesantemente, sube a la barca, y cuando todos pensaban ya sacar las almohadas y preparar sus mantos, el Señor dicta una orden extraña y dice: pasemos al otro lado. Debo comentarle que Jesús vivía en Capernaum. Capernaum se encontraba en las orillas de un lago grandísimo llamado el Mar de Galilea, o lago de Genesaret, un lago enorme. Atravesar el Mar de Galilea durarían mucho tiempo para hacerlo, porque era ancho, no había motores, navegaban con velas o quizá con remos. Y en lugar de descansar, el Señor dice: pasemos al otro lado. Jesús se fue al otro lado, a un lugar llamado Gadara. En la actualidad se llama Cais. Existe todavía este lugar. Y el Señor atraviesa el Mar de Galilea. Quizá horas duraría la travesía para llegar al otro lado. Cristo sabía, porque Él era omnisciente, que lejos de relajarse en el viaje, lejos de descansar, de recrearse, Cristo se exponía a una tormenta que se iba a levantar. Cristo arriesgaba su vida al ir al otro lado, se exponía al peligro. ¿Pero para qué? ¿Qué necesidad tenía Cristo de viajar hasta el otro lado? ¿Que acaso no había un lugar donde descansar en Capernaum? Ahí tenía su casa, ahí tenía su cama, allí vivía, allí descansaba. No tenía que navegar Jesús, ni que viajar, ni exponerse al peligro, ni a cansarse más. Se podía quedar a dormir, a descansar. ¡Qué buena falta le hacía! Pero no lo hizo. Despachó a la multitud. Despachar significa que atendió a la multitud, que satisfizo sus necesidades, que respondió a sus necesidades, a sus preguntas, sus interrogantes, porque Cristo es así. Debo decirle, Cristo satisface todas las necesidades que el hombre tiene.
Cuando el hombre y la mujer se acercan a Cristo, Él no nos devuelve defraudados. Cuando nos acercamos a Él no nos desecha. Él nunca nos dice, estoy muy ocupado, como algunos pastores de repente. Los discípulos desconocían la razón de aquel repentino viaje. Y Jesús, hombre al fin, cansado, se recostó en un cabezal por unos cuantos minutos y allí se quedó dormido. Y de pronto se levanta una gran tempestad. Satanás, como que tal vez sabía lo que Jesús iba a hacer, y tratando de echarle a perder el plan, le levanta una tempestad muy grande, una tempestad violenta que amenazaba con voltear, con destruir aquella barquilla. Y los discípulos, asustados, van con Él y lo despierten, acuden con Él. Y el Señor despierta y los regaña a ellos, y regaña al mar, y regaña al viento. Y la Biblia cuenta que al instante se hizo una grande bonanza. Y los discípulos, después de que Jesús regaña, y fíjese bien, debo puntualizar, no le pidió al mar que se callara, dice que lo reprendió, lo regañó. Lo regañó. Y los discípulos, sorprendidos, asombrados, dijeron, ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Quién es este? Y en lugar de asustados de volver, ¿saben qué? Mejor devuélvanse, está muy feo el clima, vámonos a Capernaum. No, lejos de eso, siguen su travesía. Quizá los discípulos pensarían, ya no vamos, Jesús quizá, no, Señor, ¿para dónde? A donde les dije, vamos al otro lado. Pero ¿por qué se empeña Cristo en ir al otro lado? ¿Qué hay de aquel lado tan importante para Cristo? Finalmente llegan a la otra orilla, oscuro, anochecido, mucho más cansados que cuando salió. ¿A dónde va Cristo? ¿Por qué en lugar de descansar nos trae hasta acá? ¿Qué hay aquí tan importante en este lugar llamado Gadara? Si aquí viven puros impíos, aquí crían puercos, aquí es lugar de gente pecadora, ¿por qué Jesús nos trae hasta acá? ¿Por qué Jesús arriesgó su vida para llegar al otro lado? ¿Por qué? La respuesta estaba por darse. Al llegar a las costas de Gadara, la Biblia cuenta que salió a su encuentro un hombre que estaba endemoniado, un hombre que estaba esclavizado por los demonios, un hombre con mucha necesidad, un hombre que estaba desquiciado, endemoniado, poseído por miles, literalmente por miles de demonios que lo atormentaban, que lo traían desnudos por los sepulcros, sucio, sin bañarse por meses, greñudo, alejado de su familia, alejado de los suyos. Este hombre endemoniado seguramente tendría madre y padre, pero sus papás, qué impotentes habrían de sentirse cuando lo veían totalmente gobernado por estos demonios. Y cuánto debió haber llorado especialmente su madrecita al sentirse impotente, porque nada podía hacer por su hijo endemoniado, por su hijo enfermo. La Biblia cuenta que lo encadenaban, pero de nada servía, se soltaba. Nadie lo podía contener, porque ese hombre tenía un dueño, Satanás, que lo había esclavizado, que lo estaba matando poco a poco sin que nadie pudiera hacer nada. Se amarraba o lo amarraban, pero se soltaba. El hombre tratando de ayudar al hombre, pero no podía. Hay ciertas necesidades en el hombre que ningún hombre, por muy preparado, pueden satisfacer. Existen áreas dentro del hombre y la mujer en las que solamente uno puede intervenir para satisfacer la demanda de su necesidad. El corazón del hombre, el alma del hombre, lo más elemental, lo más principal, lo más importante, la necesidad de ser feliz, de tener paz, de vivir satisfecho. Solamente hay uno que puede satisfacer esa necesidad. Únicamente hay uno que puede entrar donde el psicólogo, el yerbero y el brujo no pueden entrar. Su nombre es Jesucristo. Cuando Él viene, Él no defrauda, Él satisface, Él liberta, Él da paz. Su nombre es Cristo. Él nos hizo y no nosotros.
Cristo llegó hasta las orillas de Gadara. Se fue hasta el otro lado, porque en su omnisciencia, que él todo sabía que había uno que tenía necesidad de él. Y la Biblia cuenta que Cristo se acercó a aquel necesitado. En lugar de descansar, se atrevió a viajar. En lugar de fortalecerse, de protegerse, se expuso a la tormenta para morir. Todo lo hizo porque le urgía encontrarse con aquel endemoniado para beneficiarlo, para darle su amor, para darle la libertad que únicamente él podía dar. Cuando Cristo llega, no hay necesidad de que te hagan una sanidad interior. Cuando Cristo llega, no hace falta que me lleven a hacer rituales raros en iglesia, en donde quemo papeles con pecados escritos. Cuando Cristo llega, no hay necesidad de que cada rato me estén practicando liberaciones. Cuando Cristo llega, me liberta de una vez por todas. La Biblia dice: mas si Cristo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aleluya. No es casualidad que usted esta tarde haya venido. No es casualidad que usted, habiendo tanto canal de televisión, tantas cosas que ver, usted se ha quedado viendo este gritón. No es casualidad, es que Dios te está buscando. Es que Dios vino hasta el otro lado a buscar y a salvar lo que se había perdido. No estás buscando tú la solución te ha buscado a ti y te ha hallado. Es Cristo quien te trajo a la iglesia. Es Cristo que dio las posibilidades, las razones para que tú vieras y escucharas el mensaje de Dios. Es Dios quien se ha acercado a ti y puso todas las condiciones para que tú lo conozcas. Qué bueno que Cristo se atreve todavía a cruzar al otro lado. No le importó el cansancio, no le importó la tormenta. Él sentía la necesidad de salvar a aquel hombre al cual quizá le quedaba poco tiempo de vida. Ese endemoniado, gobernado por Satanás, posiblemente el diablo ya tenía planes de matarlo, porque a muchos así los engaña, los encadena, los esclaviza y los tiene ahí hasta que se cansa y los mata. Inyecta en ellos pensamientos suicidas, los lleva a una sobredosis de droga, lo lleva a una sobredosis de alcohol. Quizá a aquel hombre endemoniado le quedaba poco tiempo. Quizá Satanás ya estaba frotándose las manos pensando: al rato lo mato. Pero qué maravilloso, porque Cristo llegó hasta el otro lado, fue a buscarlo. Qué maravilloso que Cristo nunca llega tarde. Nunca llega tarde, llega just in time, justo al momento. Y mire qué interesante. Hizo a un lado el cansancio, hizo a un lado la seguridad y se fue hasta el otro lado. Y no fue a rescatar a un príncipe, no fue a rescatar a Mr. Universo, no fue a rescatar al hijo de un industrial, no fue por un millonario o un hijo de ricos. No, vino o fue al otro lado por uno que andaba desnudo, sin dinero, sin nada, despojado por el diablo, porque esta es la realidad. El diablo nos extrae, nos empobrece, nos extingue. Muchos millonarios han quedado en la ruina por la droga, por el pecado. Les extrajo el diablo o el pecado lo que tenían, y ahora caminan desquiciados como este pobre endemoniado. Pero qué lindo, y me regocijo en que a Cristo no le importa el estatus social. Cristo no busca al que diezma mucho o al que diezma poco. Él simplemente, la Biblia dice que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Seas un pobretón como yo, no tengas ni un 5 ni en qué caerte muerto, estés enfermo de sida y los tuyos te hayan abandonado, estés viejo, solo, aparentemente no tengas nada, Cristo se acerca a ti y no le importa que no tengas. A Él le importa tu alma, a Él le importa tu vida, porque Él te ama con amor eterno. Ese es Cristo. Dejó la paz de Capernaum, dejó su calientita recámara, dejó su mullida almohada para lanzarse hasta con los gadarenos
con los gentiles, con los paganos. Cristo dejó el cielo. Cristo hace 2000 años dejó de ser adorado por ángeles para ser morada aquí con el hombre caído, con el menesteroso. Dejó lo bonito, dejó su trono glorioso, dejó lo excelso, lo celestial, para venir a buscar a alcohólicos, a prostitutas, a perdidos, a homosexuales, a enfermos, a lo peor de la sociedad. Cristo dejó su trono para venir a habitar con el menesteroso. Cristo dejó el cielo para buscarte a ti y para buscarme a mí. Y se fue hasta el otro lado. Y ahí encontró a aquel hombre endemoniado. Dígame usted qué atractivo podía tener aquel desecho de hombre. En el hombre, sinceramente, no hay nada digno de amarse. Aún los hombres más nobles, aún los hombres que ayudan a la Cruz Roja, en su corazón interno tienen pensamientos malvados y perversos. Hombres honorables a solas se meten en páginas aberrantes de pornografía en internet. La Biblia dice que el hombre es como una llaga podrida desde arriba hacia abajo. ¿Qué había del otro lado que fuera tan importante para Cristo? Había un endemoniado, no eran ni siquiera muchos, era uno solo que había en la tierra atractivo para Cristo. Hombres y mujeres que lo despreciamos. No había nada bonito. ¿Qué hay en tu corazón esta tarde? Tristeza, depresión, amargura, adulterio, frustración. No hay nada bonito aquí de este lado. Pero de todos modos Cristo vino hasta acá. Cuando el Señor me salvó, yo fui un drogadicto y fui un alcohólico. Me apena decirlo. Lo rechacé muchas veces, así como muchos esta tarde lo desprecian. Y un día, hace 20 años, llegó y tocó mi corazón negro. Se atrevió a cruzar hasta el otro lado. Y llegó ahí un cuarto donde yo estaba tirado, enfermo, lleno de pecado, de miseria. Tocó mi corazón, me hizo nueva criatura, me transformó. Y muchas veces me preguntaba y le preguntaba a Cristo: Señor, ¿qué viste en mí, Señor? ¿Qué viste en mí? Si yo era un borrachillo, era un marihuano, era un cocaíno, era un enfermo. ¿Qué viste en mí, Señor? ¿Qué te pudo atraer, Señor? Y en cierta ocasión Cristo contestó a mi vida. Me preguntas qué fue lo que viste en ti, y Cristo dijo: lo que vi en ti fue necesidad de mi presencia, necesidad de mi sangre, necesidad de mi salvación. Por eso fui hasta donde estabas tú ahí perdido, a encontrarte. A encontrarte. Hace algún tiempo me di cuenta de un ministerio que aquí en El Paso se ha levantado. Es un varón al que apenas conozco. Hablé con él una media hora quizá hace algún tiempo. Y de pronto, aquí en El Paso lo ordenan para ser pastor. Me parece que en la iglesia Nazarena, me parece. El hombre se ve que vive bien, trae un buen mueble, una buena troca. Y de pronto me doy cuenta que empieza un ministerio en el centro del Paso, donde está predicando a los menesterosos, a los hombres, a los borrachitos. Y veo seguido fotografías de él donde está orando por los borrachitos sucios, enfermos que nadie quiere. Dios bendiga al pastor Jesús Nachito Álvarez, porque está haciendo la obra de Cristo. Hay un hombre en Ciudad Juárez muy criticado, que este hombre tiene un lugar fuera ciudad, donde él reúne a los loquitos que nadie quiere, ni sus familias. Estos loquitos violentos, algunos de ellos perdidos y hasta endemoniados, él les llama cariñosamente sus pelos duros.
Y mucha gente lo critica, pero no hacen lo que él hace. Recoge a los drogadictos. Dios bendiga al pastor Galván donde quiera que esté, porque están haciendo la obra de Cristo. Es lo que Cristo quiere en la iglesia. Dios bendiga a los pastores y pastoras que se ocupan de la gente que vive del otro lado, porque esos que se acercan al hambriento están cumpliendo la gran comisión. Dios quiere misericordia. Dice Dios: porque tuve hambre y me diste de comer. Esta es la obra de Cristo. No que engatucemos gente engañándoles, hablando de prosperidad y falsas profecías. Cristo quiere misericordia. Que ahora nosotros vayamos al otro lado a también buscar y salvar lo que se había perdido. Cristo no está interesado en levantar iglesias, mega iglesias, donde se predique prosperidad. Cristo no está interesado en hacer millonarios a los pastores. Cristo no está interesado a darle fama a los profetas y apóstoles. No, Cristo está interesado en lavar pecados, en libertar a los endemoniados, en dar paz. Cristo está interesado en la gracia. Cristo está interesado en ministerios que salgan a la calle, que estemos dispuestos a ir al otro lado. Él lo hizo y ahora nos toca a nosotros hacerlo. En eso está interesado Cristo. Vamos al otro lado. ¿A qué vamos, Jesús? Me urge ir porque ahí se encuentra un alma que yo conozco. Ahí se encuentra uno que le dice el endemoniado, el loco, el psicópata. A ese yo lo hice. Mis manos lo hicieron. Y aunque el mundo lo desprecia, y aunque el mundo le teme, yo lo amo con amor eterno. Me urge ir a liberarlo. Qué bueno que Cristo se atrevió a ir al otro lado. Qué bueno que Cristo vino hasta este lado. Porque si no, yo seguiría inhalando cocaína, seguiría fumando marihuana, seguiría traficando droga como lo hice para pagar mi adicción, o muy posiblemente ya me hubiera muerto. Pero Cristo vino hasta este lado. Cristo trae un GPS, si usted me permite la expresión. Cristo trae un GPS que nos localiza, nos encuentra. Él sabía dónde encontrar al endemoniado. No fue casualidad, fue precisión. Llegó hasta el meritito lugar, en el meritito momento en que aquel hombre se encontraba ahí. Cristo sabe dónde estás. A ti que ves este gritador en televisión y que estás en la cárcel, Cristo te tiene localizado. Sabe cómo te llamas, sabe que estás ahí. Él sabe que quizá fuiste juzgado inocentemente. Te tiene localizado. A ti que estás en el hospital, ahí en la cama, enfermo, Cristo te tiene en la mira y va para aquel lado. A ti que estás en un cuarto de hotel, inhalando cocaína, emborrachándote, quizá pensando en suicidarte, Cristo dice: detente, ya voy para allá, voy al otro lado, voy a libertarte, a darte paz y felicidad. Voy para allá, voy para allá. Aleluya. Llegó al otro lado y se encontró con aquel desecho de la sociedad. La gente lo oía, era grotesco, apestaba, era horrible, barbón, desnudo, horripilante. Pero Cristo no lo veía así. El que aullaba, se acerca el hombre a Cristo, y los demonios que lo poseían tuvieron que postrarse. Porque escúcheme bien, Satanás es un rebelde, pero ante Cristo se doblega y se postra. Aleluya. Los demonios reconocen el señorío de Cristo y le ruegan que no los mande al abismo. Cristo no batalla, los echó fuera. Eran más de 2000 demonios. Lea la Biblia. Estos demonios van y poseen un hato de cerdos, de 2000 cerdos, y a cada uno, demonio por cerdo, eran 2000, eran mínimo 2000 demonios. Y Cristo, sin batallar, sin gritar, sin hacer aspavientos,
sin hacer rituales raros y exóticos, sin crucificar papeles con pecados, sin hacer rituales exóticos ridículos. No, Cristo simplemente da la palabra, sal de él, y aquellos demonios tienen que salir y lo dejan libre. El Señor lo cambia, al instante lo liberta, lo regenera, lo salva y hace Cristo de ese endemoniado una nueva criatura. Qué maravilloso cambio cuando conocemos a Cristo. Y la gente se maravilló al verlo, que ya no aullaba, que ya no echaba espuma por la boca, que ya no andaba corriendo lastimándose con piedras. La gente lo vio en su juicio, lo vio bien. Cristo cambió a aquel hombre y a aquel muchacho. Aquel hombre mostró que estaba de acuerdo, porque le decía a Jesús: Señor, déjame ir contigo. Se enamoró de Cristo, se convirtió en esclavo de Cristo. Pero Jesús le dijo: no, hijo, aquí quédate, porque quiero que me sirvas ahora de este lado. Ahora quiero que tú les hables quién soy yo. Hace algunos años, en uno de mis viajes evangelísticos allá en Campeche, llegué a un lugar muy precioso, pegado con Guatemala. Conocí a un hombre chaparrito, guatemalteco, mojado, y ese hermanito se llamaba Antonio Elide. Antes en Guatemala era conocido como el brujo Casildo. Practicaba la brujería, vivía de la brujería, drogadicto, engañador, porque esos son los brujos. Escuche usted por televisión, los brujos son engañadores. Y ese hombre, el brujo Casildo, llegó a un culto allí en la selva campechana, y él no sabía por qué llegó a aquel lugar donde había evangélicos predicando de Cristo, si él era brujo, el brujo Casildo. Una sencilla mujer, mi hermana Anita Xochicali, una hermana de allá de Campeche, pastora, hizo el culto allá en la selva. Y cuando el brujo Casildo oyó el mensaje de salvación de Cristo, Casildo cayó en aquel improvisado altar y me contaba que duró horas ahí llorando, horas, literalmente horas, llorando, porque el amor de Cristo la había rescatado. La hermana Anita me cuenta que se acabó el culto, recogieron todo, recogieron sillas, el sonido, las luces, y ahí estaba aquel hombre, seguía tirado en el suelo llorando. Dice la hermana Anita que lo recogieron y así lo cargaron para subirlo al camión, donde seguía llorando. La gracia lo limpió, la sangre de Cristo lo hizo nuevo. Se enamoró de Cristo, le dijo: llévame contigo. Y ahora ya no es el brujo Casildo, ahora es el pastor Antonio Elide, y ahora anuncia a Cristo. Aleluya. Cristo va hasta el otro lado. No sé a ti dónde te encontró, pero Cristo atravesó todo. Quizá te encontró en la cárcel, quizá te encontró en la cantina, te encontró enfermo, adicto, no sé cómo te encontró, pero Él descendió del cielo y se fue hasta el otro lado y te rescató.